Chananan, chananan. This is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la crisis que atraviesa la selección Colombia. Una crisis impensada quizás un año atrás cuando hablábamos de Colombia como una de las mejores selecciones del planeta, con un largo invicto, pero que sin embargo a lo largo de este 2024 y también 2025 hemos visto como Colombia poco a poco ha ido perdiendo su estilo, ha ido perdiendo brillo, ha ido perdiendo también muchos partidos como vamos a repasar y que hoy en día inclusive se habla de la posibilidad de que Néstor Lorenzo no siga en el cargo de la selección Colombia para los próximos partidos. Justamente vamos a hablar de eso, los motivos que han llevado a Colombia hoy en día a estar en un nivel tan malo y evidentemente no conseguir los resultados y qué puede pasar de cara a futuro. Los invito a que me dejen su opinión en los comentarios y análisis, sobre todo a la gente de Colombia que evidentemente tiene mucha más vista su selección, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales y sin darle mucha más vuelta comenzamos con la idea del video. Como les decía recién, realmente esto es algo impensado si lo mirábamos ni siquiera un año atrás, unos meses atrás. Colombia en 2024 era como una de las selecciones que todos querían copiar. La selección que no paraba de ganar, la selección que venía de un largo invicto y la selección que muchos empezaban a creer podía llegar a ser la gran revelación de la próxima Copa del Mundo. Una selección que de la mano de Néstor Lorenzo, un técnico no tan conocido pero que había hecho un buen trabajo en Melgar de Perú, había encontrado una identidad y había sobre todas las cosas encontrado un muy buen sistema de juego que la había llevado a estar 28 partidos invicta y 25 partidos invicta durante la era del entrenador argentino. Es decir, los primeros 25 partidos que dirigió Lorenzo, Colombia no perdió y ganó la mayoría porque fueron 19 victorias y solamente 6 empates. Estamos hablando de resultados, o mejor dicho, de victorias del nivel, por ejemplo, como ganarle 2-1 a Japón, ganarle 2-0 a Alemania, 1-0 a la selección española, 5-1 a Estados Unidos, 2-1 a Brasil, entre otros resultados que evidentemente posicionaron a Colombia como una de las selecciones más temibles del planeta, llegando además a jugar la final de la Copa América. Si uno pensaba quizás, bueno, estos son amistosos o son los primeros partidos de eliminatoria, Colombia iba a confirmar evidentemente su mote de gran selección, llegando a la definición del torneo más importante de Conmebol, dejando en el camino, por ejemplo, a Uruguay en las semifinales, donde lamentablemente para mí Colombia no jugó un gran partido en la final. También tenía enfrente a la selección argentina, que es una de las selecciones más complicadas para enfrentarse, y en la prórroga finalmente con el gol de Lautaro Martínez le terminaron ganando. Si bien venía de un largo invicto, ahí se cortó, Colombia ganó también durante esa Copa América muchos encuentros y llegó a la final. Ya empezamos a ver, sobre todo hacia el final de la misma Copa América, poco a poco una Colombia que ya no brillaba como antes y que no fluía, sobre todo en lo colectivo, respecto a lo que habíamos visto en partidos anteriores. Sin embargo, si bien empezaban a aparecer síntomas, problemas defensivos en la mitad de la cancha de presión de esta selección Colombia, que ya no jugaba de igual manera que en el comienzo de la era Lorenzo, uno no podía llegarse a imaginar o era realmente impensado el momento que está viviendo hoy en día. Porque Colombia, post Copa América, en lo que vamos, evidentemente eliminatorias, en los últimos 6 partidos solamente ha ganado 1, ha empatado otro y ha perdido 4 encuentros, cayendo frente a Bolivia por 1-0, 3-2 frente a la selección uruguaya, 1-0 frente a Ecuador y la última doble fecha perdiendo 2-1 frente a Brasil. Y también, si bien no es una derrota, el empate que tuvo fue un empate 2-2 frente a Paraguay, donde había comenzado ganando 2-0 y se lo terminan empatando y pudo haberlo perdido. Hoy en día Colombia marcha sexta con 20 puntos. Todavía está dentro de los clasificados y tiene una ventaja considerable respecto al séptimo, que es Venezuela, que con 15 unidades estaría quedando con el cupo al repechaje. Tiene 5 puntos de ventaja sobre 12 que se tienen que disputar. Sin embargo, hay muchos que empiezan a temer que Colombia no clasifique directo al Mundial y tenga que ir al repechaje. Les vuelvo a decir, para mí difícil que pueda ocurrir eso, pero evidentemente lo que ha ocurrido en el último tiempo con la selección ha hecho que muchos empiecen a ver cómo tambalean los cimientos de una de las selecciones que pintaba para ser la gran candidata o una de las grandes candidatas en el próximo Mundial a ser la revelación del torneo. Ahora bien, ¿qué ha llevado en los últimos partidos, en el último año si quieren, después de lo que fue la final frente a Argentina, a que Lorenzo sea tan criticado y a que a Colombia le haya empezado a ir tan mal al punto que ha perdido muchísimos partidos que evidentemente por los rivales a los cuales se enfrentaba debería haber ganado o como mínimo haber empatado? Y hay muchos factores que se pueden tener en cuenta, tanto respecto a los jugadores como también evidentemente respecto al técnico. Una de las
probablemente claves que había tenido Colombia durante ese largo invicto de la mano de Lorenzo había sido el arquero. Camilo Vargas, un arquero que se había ganado el puesto después de lo que había sido la salida en su momento de un histórico como Ospina, se había quedado con el lugar, Lorenzo le dio la confianza, Lorenzo lo puso como titular y el arquero que estaba atajando en el fútbol mexicano había sido un pilar fundamental, con atajadas muy buenas y con partidos consagratorios donde justamente gracias a él Colombia había sostenido el cero en el arco o había logrado por lo menos ganar los encuentros con muchas de sus actuaciones. Sin embargo, en lo que va justamente este último año, la verdad es que el nivel de Vargas ha bajado, no solamente en la selección, sino también en su equipo. Por ejemplo, en lo que va de la temporada con el fútbol mexicano, en 15 partidos que ha disputado ha recibido 30 goles en contra. Y como vimos en los últimos partidos frente a Colombia, no hemos visto la misma seguridad, inclusive hemos visto algunos errores que ha tenido Vargas, como por ejemplo en el partido frente a Paraguay, donde cuando Colombia gana 2-0 y se moría el primer tiempo, sale muy mal a cortar un centro y le termina prácticamente regalando el gol al defensor paraguayo que marca en ese momento, descuenta lo que iba a ser el comienzo del fin dentro de ese partido. La defensa colombiana no se queda atrás, evidentemente. En su momento, de la mano de Lorenzo, entre lo que formaba el bloque defensivo, con los dos centrales, los laterales y también evidentemente con el arquero, Colombia se había vuelto un equipo muy difícil de batir y muy difícil de marcarle goles. En la gran mayoría de los partidos lograba mantener el arco en cero y prácticamente no le generaban peligro, y cuando se lo generaban, como comentaba antes, siempre aparecía Vargas para salvar las papas. Sin embargo, en los últimos 8 partidos que ha jugado Colombia, desde que fue la final de la Copa América frente a Argentina, los 8 por eliminatorias, solamente en uno logró mantener la valla invicta, y fue en un partido en el cual Colombia pasó por encima a Chile ganándole 4-0 con una selección sin respuesta y que prácticamente no le llegó. En el resto de los 7 encuentros, haya ganado, haya empatado o en muchos haya perdido, Colombia en todos recibió goles, lo cual también es un síntoma que esa defensa que era tan pero tan segura hoy en día es endeble. Y no hablo solamente de los centrales, donde ha tenido baja, como por ejemplo en el último tiempo Davinson Sánchez, que no pudo estar presente por alguna que otra situación, sino también de los laterales. Un jugador muy criticado y que en Colombia, entienden, no está rindiendo al nivel que se espera es Daniel Muñoz. Y digo esto porque Daniel Muñoz hoy en día es un lateral del cual se habla muy bien por sus actuaciones en la Premier, jugando en el Crystal Palace. Se habla de que lo quieren grandes equipos, que Manchester United, Liverpool lo siguen de cerca, pero la verdad es que en la selección colombiana en el último tiempo no ha rendido. Jugó bien, quizás algunos encuentros de la Copa América, sobre todo en ataque, pero después en la faceta defensiva Daniel Muñoz ha dado muchas ventajas. El último partido frente a Brasil es un claro ejemplo, habilitando prácticamente a todos en la defensa, generando el penal para el 1-0 de Brasil y luego también en lo que terminaría siendo un golazo de Vinicius, es cierto, el 2-1, pero queda en la foto también porque lo terminan pasando a él. La mitad de la cancha de Colombia es otro gran problema que hoy en día Lorenzo no está sabiendo administrar. En su momento, una de las principales virtudes que le destacaban al argentino es cómo había manejado la situación de James, un futbolista sin tantos minutos, sin estar jugando en el máximo nivel, pero cuando lo ponía en la selección Colombia, los últimos 25, 30 minutos, James siempre entraba y rendía. Con el correr de los partidos, y evidentemente James por su nivel y hoy en día jugando al fútbol mexicano, se fue ganando su lugar de titular en el equipo. Y si bien en un comienzo rendía muy bien, hoy en día a Colombia le está costando justamente tener a James como titular. Porque si bien James, cuando recibe la pelota, con espacio, con tiempo, es un jugador que te puede filtrar una pelota y dar una asistencia, en la pelota parada es muy importante porque James te puede poner balones prácticamente en la cabeza de los centrales y los delanteros para que terminen marcando, que en su momento, por ejemplo en la Copa América, fue un arma muy importante y fundamental para Colombia. Hoy en día James, también es cierto, es un jugador menos a la hora de presionar, lo cual termina generando un desbalance importante en la mitad de la cancha, y entre John Arias, Lerma y Richard Ríos tienen que cubrir justamente esa falta de presión por parte de James, que es un futbolista que sabes que por su edad, por sus características, sus condiciones, no va a hacer justamente ese esfuerzo físico. Sumémosle también que Richard Ríos, que era uno de los pilares y uno de los puntos más altos que había tenido esta selección Colombia, también hemos visto en los últimos partidos ha bajado su nivel, lo cual hace que el medio del campo esté constantemente desbalanceado. Presiona uno, queda un agujero, no lo tapan y muchas veces los delanteros y mediocampistas rivales terminan aprovechando también ese desconcierto. Y por último, pero no menos importante, los cambios de Lorenzo. Una de las cosas que más se le ha criticado al entrenador argentino, que los hace mal, que no los hace o que los hace tarde. El último partido frente a Paraguay es un muy buen ejemplo. Cuando Colombia todavía ganaba 2-1 después de que los guaraníes habían descontado, Lorenzo decide rápidamente hacer 2 modificaciones, no solamente de nombre sino también de sistema. Salen James y salen John Arias, un jugador muy importante en la presión y en la recuperación y en ese bloque en la mitad de la cancha, para meter un central más, en este caso a Yerry Mina,
para también terminar formando una línea de 5. Lo que entendía es que era necesario un jugador más en el área para poder justamente ganar de cabeza, que es uno de los fuertes de Paraguay. Pero eso terminó generando un desbalance muy importante en la mitad de la cancha. Solamente quedaron Lerma y Ríos para poder marcar, porque el otro jugador que metió fue en Campás, que evidentemente es un extremo que pensaba para salir de contra, y con solamente 2 volantes Paraguay tuvo todavía más posibilidades de manejar la pelota y terminar llegando al gol que terminó siendo por parte de Julio Enciso. Pero lo peor de todo vino después, porque con el partido 2-2 empatado, en vez de volver a cambiar el sistema, meter un nuevo enganche, un nuevo jugador de ataque para ir a buscar el encuentro, decidió mantener la línea de 5 y no darle minutos, por ejemplo, a Juanfer Quintero, un jugador que siempre había rendido y que era ideal para el trámite del partido y los minutos que quedaban. Colombia hoy marcha sexto, como les comentaba, y tiene 20 puntos y se está quedando con el último cupo directo al próximo mundial. Su más inmediata perseguidora es Venezuela, que está séptima con 15 puntos y está quedándose con el lugar al repechaje. Es decir, Colombia le saca 5 puntos de ventaja con 4 fechas por jugarse. ¿Qué partidos le queda a Colombia? Tiene que jugar de local frente a Perú, de visitante frente a Argentina, de local frente a Bolivia y de visitante cierra la eliminatoria frente a Venezuela. Lo positivo es que tiene 2 partidos de local que para mí son bastante accesibles, porque Bolivia y Perú honestamente deben ser de los 2 rivales más fáciles para enfrentar en condición de local. Si Colombia logra sacar esos 6 puntos, con 26 para mí ya está dentro del mundial y no hay ninguna duda que le va a alcanzar para terminar dentro de los 6 primeros. Ahora, si se le complica frente a Perú, que en la próxima jornada se juega la vida frente a Colombia, porque sabe que si no gana ese partido no clasifica al mundial. Si luego pierde con Argentina, va a quedar muy complicada Colombia, porque se jugaría en la última fecha frente a Venezuela, jugando además en condición de visitante, justamente la posibilidad de no clasificar directamente, porque Venezuela, si llega con chances, se va a jugar también absolutamente todo en su cancha para ganarle a Colombia y terminar dejándola afuera de los cupos directos. Se está hablando y mucho de que Lorenzo no va a seguir en el cargo, yo creo que eso no va a ocurrir, quedan 4 jornadas, pero también lo que acá genera duda es quién podría reemplazar al argentino y por sobre todas las cosas, si se queda Lorenzo, ¿es el técnico ideal para llevar a esta camada de Colombia al próximo mundial? Evidentemente en los próximos partidos van a ser muy importantes de cara a lo que resta de las eliminatorias para saber cuál va a ser el futuro del entrenador. Pero me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Qué opinan de lo que está ocurriendo en Colombia? ¿Lo consideran una crisis? Yo creo que la verdad, ya haber perdido 4 de los últimos 6 partidos es una crisis en el fútbol colombiano. ¿Creen que Lorenzo se tiene que ir? ¿Creen que se tiene que quedar? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Algún jugador que se tendría que convocar? Bueno, los leo en los comentarios. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video.